Amados hermanos, nos sentimos agradecidos del Señor porque cada oportunidad que el Señor nos da de poder hacer uso de su palabra, yo creo que es un gran privilegio. Queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, pero en especial los hermanos Aurelio y Nancy, que no es la primera vez. Ustedes saben que esta es su casa y le agradecemos que estén con nosotros en esta mañana. Así que oramos. Padre, gracias por esta mañana y gracias por este servicio. Te rogamos, Señor, que nos use conforme a tu voluntad. Me declaro incompetente. Por eso apelo a tu competencia, porque tú conoces a tu pueblo. Señor, permite que la palabra de hoy, que es dirigida por ti, sea de bendición. Y que tu pueblo, Señor, como efecto de tu palabra, pueda reflexionar y podamos salir de aquí mejor que como vinimos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bajo el tema, somos uno. Una pregunta. Y me gustaría saber, ¿a quiénes de ustedes les gusta viajar? Pues vamos a hacer un viajecito en esta mañana. Imaginario, por supuesto. Compren vuelos y les recomiendo que sea de ida y vuelta. Y en el camino nos daremos cuenta por qué. Y antes de entrar en el mensaje, si ven a la hermana Magdalena por ahí, felicítenla que ella acaba de cumplir 28 años de casada. Así que cuando la vean por ahí. Y no, porque los hombres no contamos para nada. Nosotros pudimos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Amén. El versículo 2, y solo una partecita de ahí es la que me interesa. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Dentro de eso caemos nosotros, porque nosotros somos santificados y porque nosotros somos los que estamos en esa parte donde el apóstol dijo cualquier parte del mundo. Nosotros estamos aquí en la 126 y nosotros vamos a viajar a Corintios en algún momento y vamos a analizar un poquito la iglesia de Corintios y vamos a volver aquí. Y mi oración
por ustedes es que hayan comprado vuelo de ida y vuelta para que no se queden en Corintios. Vamos a ir al versículo 10, que es donde nosotros vamos a empezar. Y dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pareciera que allá en Corinto se estaba hablando algunas cosas que no eran de beneficio para la iglesia. Y preguntaríamos nosotros entonces, ¿qué se estaba hablando? ¿Y quiénes estaban hablando? Eso es allá en Corintios. Estamos allá. Pero también aquí podemos hacer la misma pregunta. ¿Qué se está hablando aquí? ¿Y quiénes están hablando? Las preguntas están en el aire. Cuando estaba escribiendo esto, estaba orando al mismo tiempo y buscando la dirección de Dios. Porque es necesario que nosotros dependamos de Dios cuando vamos a tratar esto y cualquier tema para los hermanos, incluso si nos visitara algún amigo. Y algo que nos preocupa en la casa del Señor es la reverencia en la adoración y la reverencia en la casa del Señor. Algo que nosotros debemos hacer un gran esfuerzo por cuidar la reverencia en la casa del Señor. Especialmente porque cuando una persona inconversa viene a la iglesia, que muchas veces vienen arrastrándose, aunque usted lo vea caminando, vienen arrastrándose, porque vienen corriendo desahuciados del mundo y vienen desesperados a la iglesia. Y seguro ellos vienen buscando en la iglesia un refugio que sea diferente a lo que es el mundo y a lo que ellos vienen corriendo. Y pensemos por un momento, ¿qué tal si cuando ellos vienen a la iglesia se llevan la sorpresa de que la iglesia se les parece igualito a lo que ellos vienen corriendo? Y no sé si usted notará que hay gente que viene a la iglesia una vez y no vuelven. Y eso debe preocuparnos a nosotros. Debe preocuparnos porque nosotros debemos ser guardianes de que la iglesia, que es la casa del Señor, y cuando decimos la iglesia estamos diciendo los hermanos, donde quiera que haya un hermano, hay una iglesia. Porque un hermano que ha sido lavado por la sangre de Cristo, un hermano que ha sido sacado de ese mundo que no hay manera de describir, es un hermano que es portador de la presencia de Dios
Y al ser portador de la presencia de Dios, usted está y debe estar en una condición santa, santificado, de santificación, porque eso es lo que es la presencia de Dios. Entonces, volvamos allá. Volvamos a Corintios. Corinto fue una iglesia fundada por Pablo. Fue una iglesia donde Pablo en esa localidad invirtió alrededor de 18 meses predicando el evangelio cuando salió corriendo de Atenas y de toda esa ciencia y filosofía y salió corriendo. Y llegó allí, y Pablo no llegó con planes de quedarse 18 meses, pero si vemos a Hechos capítulo 18, ustedes notarán que cuando él estaba listo para partir, listo para irse de ahí, limpiarse el polvo, ¿verdad? Y irse, porque Corintios en los tiempos de Pablo era como decir Manhattan en este tiempo de hoy, o como decir Los Ángeles, o como decir Chicago. Ustedes saben que no estoy haciendo comparaciones buenas, porque las grandes ciudades, como decir el Distrito Federal en México, o como decir Santo Domingo, la capital, las grandes ciudades se caracterizan por la corrupción, por el escándalo, por la falta de paz y de seguridad, por la delincuencia, por la violencia, por los bares, por las barras, por los cabarets. Esta era una ciudad así, y Pablo pensó en su adentro, aquí no tengo nada que hacer. Pero es sorprendente que el mismo Señor le habla y le dice, no, aquí predica, primero porque no te va a pasar nada. Nadie te va a tocar. Y segundo, porque aquí hay mucho pueblo. Entonces, a veces nosotros, en el lugar donde estamos, vemos las cosas tan malas que decimos aquí es perder el tiempo. Pero es posible que el Señor que hasta hoy nos tiene aquí, nos esté diciendo, como le dijo a Pablo, aquí hay pueblo todavía y la gente que se van a convertir todavía no se han convertido y están aquí. Y de esa gente que están ahí que no se ha convertido, es posible que se le predique el evangelio y que se conviertan. Es posible. Porque el arrepentimiento viene por la predicación nuestra y por la convicción del Espíritu. Y el Espíritu no convence si no hay predicación. Entonces, vamos al problema. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, en contexto. Dice que Pablo recibe una información de que los hermanos que él había predicado, y mire, hermano, cuando se predica y cuando alguien se convierte, y cuando tú predicas y alguien se convierte, y alguien viene a la iglesia y tú lo discipulas y tú trabajas en él y tú inviertes en él, tú te llegas a pensar que ese es un hijo tuyo. ¿Verdad, hermano José? Cuando usted tiene un grupo, cuando usted está trabajando con alguien y tú inviertes tiempo, llega un momento que esos son tus hijos y lo son espiritualmente. Entonces, Pablo sintió una gran preocupación cuando él se entera que en esta iglesia que él ha fundado y estos hermanos que él ha invertido, él y su equipo, han invertido tiempo. Mire lo que dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
Ese era el problema. Identificado el problema de la contienda. ¿Cuál era o podría ser el resultado de la contienda? La división. Y Pablo utiliza una palabra aquí para definir lo que es la división. Dividir es como romper. Y usan ese término en un contexto médico para que ellos entendieran. Ese contexto médico es como cuando a ti se te rompe un hueso. El médico intenta con todas las técnicas volver a unir ese hueso porque es parte tuya. Cuando una iglesia y unos hermanos se quiebran, se rompen, se separan, se dividen, no vaya usted a decirme que no queda dolor, porque fue un hueso suyo que se rompió, fue algo suyo. Porque la palabra unión o unirse no tiene un significado de decir, no, es ambigua. Necesita que haya una relación íntima para que entonces pueda ser por bien. La unión puede ser por bien o puede ser por mal. La palabra en sí no tiene significado. Tiene que haber integrantes, ¿verdad? Para que una cosa se separe, tiene que estar unida. Entonces, Pablo apela a la unidad y por eso él dice, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. A eso se le llama, en el término cristiano, se le llama comunión. Comunión quiere decir que nosotros estamos en una misma mentalidad. Nosotros estamos en un mismo propósito. Nosotros estamos guiados a una misma meta y nosotros intentamos caminar juntos. Entonces, pudiéramos nosotros preguntar, pero si eso es así, ¿por qué entonces? ¿Dónde está el problema? Nosotros debemos descubrir el problema. Mire cuál era el problema allá. Volvamos allá. Mire lo que dice el texto. Quiero decir que cada uno de vosotros, el versículo 12, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa o yo soy de Cristo. Aparentaban que habían 4 grupos. Y dice un comentarista que no había ni un grupo. ¿Y sabe por qué no había ningún grupo? Vamos a mirar. Lo que decían yo soy de Pablo, lo que querían hacer ver entre los hermanos, que ellos estaban siguiendo las pisadas del apóstol, del gran apóstol Pablo, del que le predicó, del que lo discipuló, el que lo preparó para que ellos se bautizaran. Entonces, eso le daba a ellos, el decir que eran de Pablo, le daba un estatus como de altura, porque yo soy del apóstol. Y sería eso lo que Pablo enseñó. Y realmente sería cierto que ellos estaban siguiendo las pisadas de Pablo, porque entonces hubiesen estado discipulando y hubiesen estado predicando y hubiesen estado orando.
No era ese el caso. Miren los otros. Yo soy de Apolo. Bueno, conocemos lo que dice Hechos 18, 24 al 30. Y si usted lee ese texto, usted va a ver que Apolo llega de la iglesia, de esa iglesia importantísima de Antioquía, y Apolo llega predicando, mire, llega acabando. Dice que Apolo era un tipo de mucha elocuencia. Mire lo que dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente del Señor. Pero observe aquí, él solo conocía. No, mire lo que dice, solamente conocía el bautismo de Juan, algunos versículos. ¿De qué hablaba? Esto es Juan, el Bautista. Está diciendo que él solo conocía algunos versículos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Vamos a decir, la Biblia no dice cuánto, pero el Evangelio de Juan, el Bautista, ¿dónde predicaba Juan? En el desierto. Le predicaba ese mensaje de arrepentimiento y ustedes saben que fue confrontado, ¿verdad? Pero Juan predicó ese evangelio de pocos textos. Pero él era un tipo elocuente, decía una gente que hablaba. Bien, entonces, él llega aquí y había un grupito ahí que dijo, no, yo soy de Apolo. Apolo es el tipo que se come el púlpito cuando se para. La gente lo escucha y la gente está atenta. Y ese tipo tiene una elocuencia. No, yo soy de Apolo. ¿De verdad? ¿Usted cree que ellos eran de Apolo? Viene Cefas, Pedro. No vamos a hablar mucho de Pedro porque todos los cristianos conocen a Pedro, el principal entre el grupo número 1. Ellos estaban divididos en 3 grupos de 4 o 4 grupos de 3. Y siempre Pedro aparecía con el Señor. Y a propósito, fueron muchos los boches que se llevó. Ciertamente, porque él era, no se quedaba, dicen algunos comentaristas, le llaman el vocero de los apóstoles, porque él era siempre que salía, preguntaba y se llevaba el boche de vez en cuando. Entonces ellos dicen, no, nosotros somos de Cefa, de Pedro. Pero tú sabes que Pedro viene de la iglesia principal, de la iglesia de Jerusalén. Y aquí está el otro grupo. No, nosotros somos del Señor. Y la iglesia puede hasta aplaudir, wow, estos sí estaban bien, porque estos eran del Señor. ¿Verdad? De Cristo, ¿verdad? Ustedes, este grupo que era de Cristo le decía carnal y a los otros, porque ustedes están siguiendo hombres, sigan a Cristo. Estaban mal también. Estaban mal. Porque la iglesia, y lamentablemente esto pasa en las congregaciones, volvamos aquí. La iglesia hacen grupitos. Y nosotros vivimos eso en carne propia hasta que Dios permitió hablarnos, abrirnos el entendimiento. Hay personas, y habían personas que tenían 15 y 16 años en la iglesia y no eran bautizadas y nadie sabía eso. ¿Por qué? Porque la iglesia hace unos grupitos y cuando llega un hermano nuevo o una hermana nueva, nadie le presta atención, hermano.
hacemos ese grupo y hacemos ese círculo, nosotros somos este grupo y nosotros somos esto y nosotros somos aquello. Y llega un hermano, llega una hermana nueva y se pasa años y nadie sabe que Dios permitió que ese hermano o que esa hermana viniera aquí para bendecir esta congregación, pero la vetamos. No le damos, no averiguamos, no buscamos, no lo integramos en los grupos. Hermano, los ministerios en la iglesia son para los hijos de Dios, las personas que han sido lavadas, redimidas, la persona que da testimonio, la persona que usted habla con ellos, invierte tiempo y sabe dónde están espiritualmente y sabe que hay que... Y aquí voy a hablar con los hermanos y con las hermanas. ¿Cuál de los dos quiere primero? Ustedes van a decir las damas porque nosotros somos caballeros. ¿Está bien? No, está bien. Vamos, somos caballeros. Damas, ustedes que tienen mucho tiempo en la iglesia, que no las conozco y gracias a Dios que no las conozco y no sé quiénes son y no sé qué tiempo tienen. Ustedes son responsables de las hermanas o las personas nuevas que llegan aquí. Ustedes son responsables de integrarla y enseñarla y adiestrarla, maestrarla en lo que se hace para que ellas participen y cuando vengan otras hermanas nuevas, ellas estén preparadas para hacer lo mismo. Para eso son los ministerios en la iglesia. Ahora, si usted se quedó en Corinto, es muy posible que usted quiera ser de la esposa de Pedro. No, mi grupito es la esposa de Pedro y la esposa de Juan. Yo me junto con esas tres nada más. O esas dos. Pero si usted está aquí en la iglesia 126, la iglesia 126 está en una página donde estamos intentando... Porque si Dios nos ha permitido a nosotros venir aquí, debe ser con un propósito. Entonces nosotros estamos preocupados por esto, que la iglesia se integre como un solo cuerpo. Nosotros somos un cuerpo y la Biblia es clara. La Biblia nos ha dado dones a todos para que todos participemos de una cosa y de otra y nos complementemos y nos ayudemos y hagamos el trabajo más fácil. Y usted sabe cuál es el resultado de eso, porque eso es visible. Que cuando la gente llega nueva y logra integrarse, logra insertarse, la gente empieza a invitar gente a la iglesia y sobre todo cuando la iglesia lucha por mantenerse en la doctrina y en la palabra de Dios y siguiendo la Biblia. Al fin del día, eso es lo que la gente anda buscando. La gente anda buscando iglesias que estén fundadas y fundamentadas en la palabra. La gente está buscando iglesias que sean reverentes. La gente está buscando iglesias que puedan diferenciarse del mundo. La gente está buscando iglesias que sean amorosas. Cuando una gente entra por esa puerta, que sienta que entró a un lugar diferente de donde viene. Hermano, y eso tenemos que hacerlo. Quizás algunos no tenemos la facilidad, pero aquí hay hermanos que tienen la facilidad. Eso quiere decir que muchas veces ese es su don, usted recibir. Y siempre, donde quiera que recuerdo, dos hermanos que hoy viven en la Florida, se llamaba el hermano José y la hermana Beni, que algunos de ustedes conocen porque ellos vivían ahí mismo, enfrente a la iglesia. Nunca he conocido dos hermanos que en su tiempo de fuerza y de sacrificio tuvieran más amor por la gente cuando llegaba a la iglesia. Aunque nunca lo habían visto, ese era el primer beso y el primer abrazo que se recibía en la iglesia. Y eso hacía la diferencia. Porque a veces incluso la gente sale corriendo de una iglesia por la apatía de la iglesia,
Porque hay iglesias que son apáticas, que no le importa el hermano. Hay iglesias que porque yo me paro aquí a predicar, yo no quiero que nadie se me acerque. Y si alguien me saluda, cuando no me ve me estoy limpiando. Mire, esa no es la iglesia del Señor. Dijo hasta el Papa una vez que necesita obispo. Y ustedes saben que un obispo en la iglesia católica es un jerarca, así le llaman, los jerarcas de la iglesia. Y él dijo, yo necesito obispos que huelan a cacá de oveja. Él quiso decir, yo necesito obispos que se quiten la sotana de allá arriba, la cosa blanca, y se quiten el gorro eso y vayan a integrarse con las personas, a llegarse a las personas, a compartir con las personas, a escuchar las personas. Y en eso nosotros estamos reflexionando, porque a veces uno, por la misma, ¿verdad? El mismo cansancio del domingo, porque hay que ser honesto. Pasamos la semana de lunes a sábado, que es mi caso, hasta aquí. Y el domingo aquí, y el único ratito que tengo de descansar un ratito es el domingo en la tarde. Un ratito nada más. Entonces muchas veces uno se va corriendo. Nosotros nos estamos proponiendo quedarnos un rato aquí en la iglesia. Porque si hay algún hermano, si hay alguna pareja que quiere hablar algo o quiere algo, ¿verdad? Nosotros vamos a estar aquí un rato. Vamos a estar aquí. Porque para algo Dios nos ha traído aquí. ¿Verdad? Para algo. Es decir, no estoy anunciando esto, porque esto no lo he hablado ni siquiera con los ancianos, pero como yo ya lo conozco y ya sé que nos han abierto puertas, nosotros queremos aprovechar esa puerta abierta para estar aquí. Un hermano quiere que incluso a veces, como nos damos cuenta que no dejamos ensayar a las hermanas, si los hermanos quieren, ¿verdad? Nosotros no podemos ir ahí abajo a esperar a las hermanas. Mientras los hermanos, ¿verdad? Hacen todas sus cosas aquí, que tienen que organizar cosas. Nosotros nos vamos abajo y conversamos, hablamos. Si alguien tiene una pregunta, porque a veces el tema se queda caliente, ¿verdad? Y si tiene una pregunta, lo que sea, la aclaramos ahí abajo. El que pueda, no es que eso es obligado ni nada, el que quiera. El hermano Tomás y yo nos vamos a tener que quedar esperando, ¿verdad? Y el hermano Carlos, porque la hermana están ensayando. Entonces aprovechamos ese tiempo para eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos ser una iglesia que cuando la gente entre por esa puerta quiera volver. Y déjenme decir que la visita que nosotros tuvimos el domingo pasado, ellos fueron a mi casa el jueves. Tuvieron un rato con nosotros el jueves en la noche. Y dijeron, wow, pero todavía quedan iglesias que cantan himnos y que no hacen escándalo. Porque muchas congregaciones hoy día lo que están es haciendo bulla. Pero eso no le gusta a todo el mundo. Hay hermanos todavía que les gusta cantar sus himnos y adorar al Señor, ¿verdad? Aunque las hermanas cantan y hacen sus presentaciones, pero aquí nadie está impedido cuando se está adorando. A nadie se le impide que cante. Y vea que nosotros cantamos malo algunos. Pero a nadie se nos impide adorar al Señor. Entonces, ya nosotros vimos cuál era el problema allá. El problema que Pablo es advertido y que fue informado. Y miren cómo Pablo sentía por estos hermanos. Porque en el versículo 4 él dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Él sintió eso y él quiso resolver. Entonces dice,
en el versículo 13, él le hace estas preguntas que son retóricas. Preguntas retóricas, ¿verdad? No hay que responderlas. Obvio, quiere decir. Y él le dice, ¿acaso está dividido Cristo? Hermano, cuando nosotros intentamos, y a veces yo quiero dar espacio a la duda, a veces nosotros estamos haciendo cosas y no nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo está dividiendo la iglesia. Nunca se olvide, hermano, que cada hermano que está aquí en esta mañana fue comprado a precio de sangre y le pertenece a Cristo. Y cuando usted trata de dividir un hermano que es parte del cuerpo de Cristo, usted está cortando y usted cree que Dios estará conforme con usted y conmigo y con nosotros si hiciéramos eso que estaba pasando allá. Mire la otra pregunta. Importante. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Ese Pablo ahí significa el liderazgo. A veces las congregaciones, los hermanos tienden a poner los ojos en los hermanos. Y cuando el hermano falla o el hermano cae, que no es el caso nuestro porque estamos de pie todavía, cuando el hermano cae, mire, se va un montón con él. ¿Por qué? Porque la mirada estaba puesta en el hombre y no en Cristo, hermano. Nosotros apreciamos todas las personas que trabajan en la obra del Señor, pero es que la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, porque es Él el que no falla. Cualquiera de nosotros, aunque usted nos vea aquí o nos vea donde nos vea, puede fallar, puede caer. Pero el Señor no te falla, no te va a fallar. Entonces dice, ¿fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Es decir, Pablo utiliza aquí tres preguntas fundamentales. Mire, la pregunta de dividir a Cristo, la pregunta de la crucifixión y la pregunta del bautismo. Tres preguntas. Primero, porque algunos hermanos le daban mucho más prioridad al que lo bautizó y al bautismo que a la misma salvación. Nosotros no hay que enseñarnos sobre la doctrina del bautismo porque nosotros sabemos que la doctrina del bautismo no es para salvación. Cuando nosotros somos bautizados, lo hacemos porque es un mandamiento de la Biblia para nosotros mostrar a los hermanos que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, porque estamos siendo bautizados, porque dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero entonces el otro versículo le da la respuesta, más el que no creyere. Ahí debiera decir, si el bautismo fuera para salvación, debiera decir más el que no creyere y no fuere bautizado. Pero no es eso lo que dice. Entonces, ¿en nombre de quién se bautiza cuando alguien se bautiza? ¿En nombre del que lo bautiza o en nombre de Cristo? De Cristo. Dice, doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno, sino a Crispo y a Gallo, dos colaboradores, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia, que esa familia se ve más adelante en Romanos, Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a ningún otro, pues no me envió Cristo a bautizar,
Y aquí viene la preeminencia del bautismo con la predicación. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Usted sabrá que esta semana se hablará mucho de la muerte, se hablará mucho de la resurrección, se hablará de la cruz y se hablará de todo esto, pero en muchos contextos no se hablará en base a lo que dice la Biblia. No se hablará de la preeminencia de la predicación. Entonces, en esta mañana, para concluir, es decisión nuestra si nos quedamos allá en Corintios. En ese momento de la historia, Corinto fue una iglesia que estuvo al borde de separarse y de dividirse porque ellos se pusieron a mirar los hombres. Por eso le dije que comprara un vuelo de ida y vuelta para que vengamos aquí. Porque la iglesia aquí está en la mente y en la disposición de que nosotros vamos a ser somos y seguiremos siendo una iglesia que integra a los hermanos y que se preocupa por los hermanos, porque los hermanos son hijos del Señor como somos nosotros y tendrán su lucha como la tenemos nosotros, pero nosotros queremos seguir perseverando en el Señor. Si alguien aquí en esta mañana no ha recibido al Señor como Señor y Salvador, es el tiempo de entregar su vida al Señor para que reciba salvación y crezca con nosotros hasta el día de Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Y nos vemos ahorita entonces. Entraremos en un breve receso. Que el Señor le bendiga.